Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a tener en esta oportunidad el agrado de presentarles a ustedes un simposio organizado por la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial relacionado a lo que es el rol del MAPA y del AMPA en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes hipertensos, ¿no? Ya sabemos nosotros que AMPA se refiere a lo que es la toma de la medida ambulatoria de la presión arterial, de la automedida de la presión arterial por los pacientes, y el MAPA, el procedimiento que todos conocemos del mapeo de la presión arterial en 24 horas mediante un dispositivo. Entonces, en esta oportunidad voy a tener el agrado de presentarles al doctor Rubén Romero, secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, ¿no?, en el tema de AMPA, o sea, la autoevaluación de la medición de la presión arterial. El doctor Rubén Romero Correa, él es cardiólogo, médico cirujano de estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico cardiólogo con estudios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad de Piura, y es cardiólogo clínico de la Clínica Delgado y cardiólogo de la Clínica El Golf. Entonces, dejo con ustedes al doctor Romero para su presentación. Adelante, doctor. Maestro Viso, ¿me permites, si dejas de compartir pantalla, yo puedo entrar? Claro que sí. Listo. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Buenas noches con todos. Muchas gracias al doctor Viso por la amable presentación. Es además un buen amigo el doctor Viso, además de un maestro. Solamente, discúlpeme, maestro, voy a corregirlo. Hace ya 6 años que no trabajo en el golf, pero le guardo mucho cariño siempre a esa institución. Ahí trabajamos muchos años. Muy bien, vamos a, sin más dilación, a iniciar nuestra presentación. Ciertamente me han encargado a mí realizar la presentación en relación al rol del AMPA, del automonitoreo de la presión arterial en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial. No tengo conflicto de intereses para esta presentación y vamos a iniciar con esta agenda. Esta es la ejecución que vamos a realizar esta noche. En relación a umbrales de diagnóstico, esto todavía no cambia, es el que tenemos como adoptado, el que tenemos como, digamos, manejo, el que tenemos como valoración, y las presiones que definimos como hipertensión no son aquellas que en la oficina o en el consultorio están iguales o mayores a 140/90. Fíjense lo que da el mapa. Estas son las medidas tanto de 24 horas, de día y de noche, como para definir si el paciente tiene o no hipertensión arterial. Y estas son las medidas del automonitoreo de la presión arterial o el monitoreo en domicilio. 135/85 en relación a promedios, fundamentalmente. Es fundamental, es importantísimo, es trascendental definir la conducción y la ejecución en relación al AMPA. ¿Por qué? El AMPA implica entrenamiento al paciente. Es imperativo informarle al paciente qué es lo que vamos a realizar, cuál es la razón por la cual vamos a realizarle el estudio. Debemos utilizar un dispositivo adecuado. Obviamente es preciso tomarse el tiempo para instruir al paciente y detallar, discutir los resultados a nivel de la consulta médica. Naturalmente es definitivo utilizar un dispositivo oscilométrico y con un brazalete validado acorde a las características de nuestro paciente. Ideal, un dispositivo netamente automático, en el cual el paciente no tenga que intervenir y que pueda eventualmente enviar electrónicamente valores de presión arterial. Nuevamente resalto lo relativo al brazalete. Fíjense ustedes, aquí tienen la paciente, aquí nos hemos tomado el tiempo para poder educarla y enseñarle cuál es el proceso de realización de su mapa y la razón por la cual estamos realizando el mapa. Muy bien. El mapa implica cierto número de lecturas. Es variada
la, digamos, la consideración que tienen los diferentes estudios en relación al número de lecturas para validar un estudio de AMPA. Pero, por allí, los estudios que ahora voy a detallar también han considerado en un paciente que se monitoriza 7 días con 4 medidas por día, y ahí tenemos 28 medidas, consideran válido el mapa si estas medidas por lo menos han sido 9. Recuerden que a estas medidas se les establece un promedio y con eso se define cuál es el valor propiamente de la duración del monitoreo de 4 a 8 días, porque se descarta uno de los días, entonces quedan 3 o 7 días. Es ideal siempre el monitoreo de días consecutivos, pero los otros también sirven. Ideal, días consecutivos. Y luego se establece el análisis de la lectura. Conocemos ya que el mapa define riesgo. Fíjense ustedes, ese ya no es un estudio reciente, este es un estudio antiguo, pero me gusta presentarlo porque tiene impacto, tiene mucha gente, tiene muchas latitudes, fíjense, tiene varios investigadores de diferentes regiones, tiene distintas poblaciones también, tiene distintas edades como criterios de exclusión. Fíjense, tiene un buen porcentaje de mujeres, muy interesante, y tiene un excelente seguimiento en cuanto al número de años que tenemos allí. Y los resultados, fíjense, datos potentes: mortalidad cardiovascular, mortalidad total, eventos cardiovasculares, mortalidad y eventos cardiovasculares, en las distintas series, en las distintas latitudes en donde se ha realizado un estudio en relación a AMPA. Y fíjense, ¿qué ocurre? Fíjense cómo es que por 10 milímetros de mercurio, la medida de presión arterial en la casa o el automonitoreo de presión arterial permite definir y establecer una idea de riesgo cardiovascular. Más bien dicho, el AMPA ya en estos diferentes años tiene una potencia suficiente para definir y predecir un outcome o un resultado final tan potente como la mortalidad cardiovascular. Muy bien. El AMPA, igual que el MAPA, pueden definirnos presencia de presión arterial normal ante la sospecha de un hipertenso, un verdadero normotenso cuando la presión la tiene baja, tanto en la oficina como en la realización del estudio en casa, entonces es un normotenso verdadero. Puede definirnos al hipertenso enmascarado. Obviamente el hipertenso enmascarado tiene su perfil, tiene propiamente sus tipos, o tiene su fenotipo. Es el paciente con sobrepeso, es el paciente con diabetes, es el paciente fumador, es el paciente adulto mayor. A ese grupo hay que estudiarlo con especial atención, y si existe la sospecha, puedo pues enviarlo a un estudio de diagnóstico fuera del consultorio. El hipertenso sostenido, alto en el consultorio y alto a nivel del estudio de hipertensión arterial fuera del consultorio, y aquel hipertenso de bata blanca que ustedes ya conocen muy bien cuál es el mecanismo. Aquí la primera clarinada de reciente aparición. Fíjense, esto es publicado el 22 de diciembre del 2020. Entonces acá se estaba intentando definir cuál era la fiabilidad de la medida de presión en oficina, de presión del automonitoreo en domicilio, o del mapa del monitoreo ambulatorio de presión arterial y su correlación con la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. 420 pacientes que ingresan al screening, que ingresan e inician el estudio. Finalmente son 360 los que son evaluados, y todos pasan por este derrotero. Fíjense, aquí tenemos prácticamente un mes de estudio. Visita 1, el paciente se le realiza un mapa, obviamente todos son con diagnóstico de hipertensión en consultorio, ¿sí? Por encima de 140/90, pero por debajo de 160/105, para evitar considerar a aquellos pacientes con hipertensión más que moderada. Muy bien, entonces se les realiza el mapa, obviamente en la primera visita. Luego viene un periodo en donde el paciente se realiza un automonitoreo domiciliario por espacio de 21 días para
luego de una tercera visita, en la mitad del automonitoreo en domicilio, el paciente realice una nueva visita en oficina y se le coloque un mapa. Naturalmente, aquí se realizó la ejecución de las tres formas de diagnóstico de hipertensión arterial. En la visita 1 se tomó la presión, como corresponde, como debe hacerse, con un medidor de mercurio propiamente, y se establecieron 3 medidas, descartándose la primera y considerándose las 2 siguientes. Eso fue en la visita 1 y en la visita 4 propiamente. En la visita 1, además, se coloca el mapa. Luego viene el automonitoreo en domicilio, la visita 4, donde se vuelven a hacer los registros de presión en oficina y se vuelve a colocar el mapa de 24 horas. Y luego se realiza en la última visita una evaluación con ecocardiograma para poder definir cuál de los 3 métodos era el que más relacionaba con hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cierto? Ustedes pueden decir ecocardiograma no es el estándar. El estándar es resonancia magnética, pero igual ecocardiograma sigue siendo una herramienta de tremenda potencia para poder diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda. Y fíjense, esta es la asociación de hipertrofia ventricular izquierda con la medida en oficina, en domicilio y en relación a los 3 tiempos del mapa. El tiempo de 24 horas, el tiempo con el paciente despierto y el tiempo con el paciente dormido. Se utilizaron 5 modelos para poder definir cuál era el método que más se asociaba al hallazgo de hipertrofia ventricular izquierda. Y el único que terminó la carrera fue el monitoreo domiciliario de hipertensión arterial, el AMPA, que es como nosotros lo conocemos, tanto en la cifra de presión arterial sistólica como en la cifra de presión arterial diastólica. ¿Cierto? 360 pacientes, pero fíjense, esta es la conclusión de este estudio. La presión arterial sistólica en el hogar es más confiable y está fuertemente correlacionada con hipertrofia ventricular izquierda, más aún que la presión en consultorio o la presión arterial ambulatoria medida por mapa. Muy bien. Esa es la primera claridad, estas son las conclusiones. Una semana de AMPA tiene una asociación más fuerte que el paciente en mapa despierto, dormido o de 24 horas, o 9 lecturas de presión arterial tomadas en consultorio durante 3 visitas. Ojo ahí. El AMPA fue la única medición de la presión arterial asociada con índice de masa de ventrículo izquierdo cuando los 3 tipos de presión arterial se incluyeron simultáneamente en un modelo de regresión. Una semana de AMPA proporcionó estimaciones más fiables entre la presión arterial sistólica como la diastólica que la presión de consultorio. Entonces, fíjense, concluyen estos investigadores de un estudio muy reciente, muy bien diseñado, que el uso del AMPA para el diagnóstico de hipertensión está apoyado por los resultados de este estudio. Este flujograma diagnóstico integrado lo seguimos teniendo. Fíjense ustedes, este es un estudio del 2016, bastante elegante, el estudio Proof Blood Pressure Algorithm, fíjense ustedes. Es la población general, dependiendo de la cifra de presión, va a monitoreo ambulatorio o va a un modelo, a un algoritmo que el Proof propone, calcular y ajustar la presión arterial desde el punto de vista clínico. Entonces se realizan las medidas conforme a lo estipulado, tomándose los tiempos necesarios, 6 medidas, y luego que el paciente realiza esto, fíjense, menos de 130,80 y ¿a dónde se le envía? A medir la presión de nuevo en 5 años. Si es un paciente que está en tratamiento, fíjense, y la presión después de ajustar las presiones y hacer el protocolo como tiene que hacerse, y tiene más de 145,90, entonces se le ofrece un cambio en el tratamiento. Pero si luego del ajuste clínico el paciente queda con 130,80 a 144,89, entonces recién va a una valoración ambulatoria de la cifra de presión arterial. Muy bien. Este es el algoritmo que todavía lo manejamos, y ustedes lo conocen muy bien, ya lo han visto antes, presión en oficina, más de 130,80 pero menos de 160,100, un mapa o un AMPA. Si la presión está por debajo de 130,80, entonces bata blanca.
Si no, si está por encima de 130,80, mapa diurno o AMPA, más de 135,85, entonces hipertensión arterial verdadera y probablemente inicio de drogas más manejo del estilo de vida. Siempre manejo el estilo de vida, aunque el paciente sea normotenso. Presión arterial en oficina 120 hacia 129, la sistólica, pero por debajo de 80. Y existe sospecha de hipertensión enmascarada, entonces a este paciente, mapa diurno o AMPA. Y si la presión va por estos rangos, hipertenso enmascarado, y entonces el manejo apropiado. Si no, la presión arterial ciertamente elevada y va a modificación de estilo de vida, mapa o AMPA anual, realmente. Detección de efecto de bata blanca, presión arterial de oficina en objetivo, si está así, si está en objetivo, miramos si tiene riesgo para enfermedad cardiovascular incrementada o daño en órgano blanco. Si no lo tiene y la presión en oficina está de 5 a 10 milímetros de mercurio por encima del objetivo en la sistólica y en la diastólica, entonces tomamos medidas. Entonces, si hay riesgo para enfermedad cardiovascular incrementado o daño en órgano blanco, si esto existe, búsqueda de hipertensión enmascarada, presión arterial, AMPA por encima del objetivo, entonces va recién a un mapa y si sí está alta la presión, HTA hipertensión no controlada, enmascarada, entonces se maneja la terapia. Si no, se continúa con la terapia actual. Fíjense, en oficina la presión no está en objetivo. Y en todo caso tenemos 3 o más medicamentos. Si es sí, hay que buscar un efecto de bata blanca con AMPA. Y entonces, si hay efecto de bata blanca, se confirma con mapa. Y si no, se continúa con titulación. En todo caso, siempre, si el paciente no está con la presión en oficina por encima de 5 a 10 milímetros de mercurio del objetivo, la búsqueda no es necesaria, no ha demostrado beneficio. Les quiero presentar este estudio, un ensayo lindo, grande, más de 2.400 pacientes seguidos desde el 2004, ¿no? Esta fue publicado también hace algunos meses, y la idea era definir cuál era el impacto del automonitoreo de la presión sanguínea sobre el proceso y el cuidado hipertensivo, pero fundamentalmente a largo plazo. Entonces, el estudio en cuestión, el ensayo TASMIN, de automonitoreo de la presión arterial, tuvo varias subdivisiones, pero lo trascendental de este estudio es que trató de intervenir en los pacientes en función a 3 niveles de intervención. El primer nivel, AMPA en la clínica. Los pacientes entonces se realizaban el AMPA en la clínica una vez al mes, se tomaban la presión, anotaban la presión y luego definían cómo estaba la presión y hacían una conversación, o en todo caso, en función a los objetivos de la presión arterial, si estos estaban o no, buscaban una cita médica. Ese era el nivel 1. El paciente iba a la clínica, ahí se hacía la autotoma de presión arterial. El nivel 2 ya era, digamos, con el paciente en el hogar. El paciente realizaba el mapa en el hogar 2 veces al día y recibía instrucciones sobre cuánto comunicarse con el médico y enviaba lecturas de presión arterial al proveedor por correo. El nivel 3, mapa en el hogar más telemonitorización. Además del nivel 2, es decir, instrucciones, valoraciones 2 veces al día y envío de lecturas al médico por correo, entonces este paciente tenía la posibilidad de enviar mensajes de texto al proveedor para alertar a los pacientes para que se comunicaran con la oficina para lecturas de presión arterial muy bajas o muy altas. Y los recordatorios enviados si se enviaban muy pocas lecturas, además, digamos, el sistema permitía decirle al paciente, no te estás tomando la presión, necesitamos que hagas ese ejercicio porque estás en un proceso de manejo individualizado para ti. Y el nivel 3 es tremendamente simpático, fíjense, presión en el hogar y autotitulación. Es decir, el paciente realizaba en AMPA en el hogar 2 veces al día, se le daba un sistema codificado por colores para calificar las medidas de la presión arterial, y si estas estaban por encima del objetivo durante 2 meses consecutivos, los pacientes naturalmente
guiados y a través de un programa predeterminado, podrían hacer autotitulaciones de la medicación. Fíjense. Entonces, manejo propiamente de la presión arterial del médico, visita en la oficina, el paciente hizo alguna visita en la oficina, ¿sí? Entonces, si hizo visita en la oficina, se verificaba si la presión estaba controlada. Si estaba controlada, seguíamos con la medicación, y si no, pasaba con el proveedor para darle una intensificación al tratamiento. Si era así, entonces medicación, y si era no, entonces no. Entonces, ese es el manejo de la presión arterial en relación al médico. Fíjense, ya niveles 1, 2 y nivel 3, automonitoreo de la presión arterial por el paciente. Si estaba en automonitoreo el paciente, entonces se preguntaba si estaba o no controlado. Si estaba controlado, bien, seguimos con la medicación, y si estaba no controlado y estaba en los niveles 1 y 2, la medicación se mantenía, y si estaba en el nivel 3, automanejo, propiamente. El paciente realizaba su manejo. Y el manejo decía, ¿el paciente intensificó su medicación? Sí. Entonces, o no, igual mantenía la medicación en uso, propiamente. Entonces, el nivel 3 era un nivel en donde el paciente tenía mucho más, digamos, estaba mucho más fidelizado con el método, estaba mucho más atento a los cambios, y además intervenía directamente ahí. Podría ser peligroso para algunos, sí, pero es el protocolo. Lo que estoy haciendo es relatando el protocolo. Medicación en uso, comportamientos del paciente en el uso de los medicamentos. Fíjese, ¿el paciente está usando los medicamentos? Sí. ¿Ha descontinuado la medicación? Sí. Si la ha descontinuado, entonces ver qué ocurrió con la adherencia. Si no la ha descontinuado, ¿el paciente está perfectamente adherido? Sí o no. Habían esas dos opciones. Muy bien. Entonces, esas eran las tres referentes: el manejo por el médico, el manejo por el paciente, y cuál había sido el comportamiento en la evaluación del paciente. Y fíjense qué era lo que ocurría. Aquí tenemos el cuidado usual y los 3 niveles de intervención: nivel 1, nivel 2, nivel 3, con la valoración de la presión sistólica y la presión diastólica de los pacientes al año y a los 5 años. Sistólica, diastólica, y en el tercer cajón tenemos el porcentaje de controlados. Rápidamente los voy a llevar al último cajón. Fíjense ustedes cómo estaban en el nivel 3 al año, cómo estaban a los 5 años. 139 de sistólica, mejor que cualquiera de los otros niveles y el cuidado usual, y 129 al 5.º año, mejor que cualquiera de los otros 3 niveles. La diastólica con el mismo comportamiento, 76, mejor que los otros 3 niveles, y 75 a los 5 años. Y el porcentaje de controlados al año, 39%, y a los 5 años, con el nivel 3, 72% de perfil de control. Y fíjense ustedes acá, tenemos ya una ejecución de qué es lo que iba ocurriendo cuando el paciente era intervenido. Fíjese, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Obviamente, el control de la presión mejoraba siempre más en el nivel 3, y aquí este primer cajón nos dice, o nos da el ejemplo de qué es lo que ocurría cuando la intervención se hacía por un año. La intervención se hacía por un año y luego se descontinuaba la intervención. Fíjese, muy bien, excelente control, y luego de 5 años es que recién el paciente que había descontinuado el control o el nivel 3 de intervención, recién se parecía a los otros pacientes que habían seguido los distintos niveles, o los distintos niveles 1 y 2, o el cuidado usual. Aquí, ¿qué es lo que ocurría cuando el paciente se mantenía con la intervención? El paciente llegaba prácticamente pues a un 72% de cifra de control. Y aquí, más de lo mismo. Fíjense ustedes, nivel 3, cuando el paciente se mantenía el 5.º año, la tasa de control era definitivamente diferente que en cualquiera de las otras condiciones. Muy bien. Esta es digamos, un resumen muy apretado de lo que significa la actual guía de manejo en relación al automonitoreo de la presión en domicilio. Fíjense ustedes, esto todavía sigue vigente desde el 4 de julio del 2020, ciertamente. La presión automedida o el automonitoreo domiciliario de la presión, o el AMPA, como quieran llamarlo, es una
automedida con un enfoque validado. La presión automedida más alta se asocia definitivamente con un mayor riesgo cardiovascular. Ciertamente que falta alguna evidencia sólida para que la PA automedida sea superior al MAPA, pero poco a poco van surgiendo los estudios. Y yo no digo que el AMPA sea mejor o que reemplace al MAPA o que sea diferente. Es diferente, pero yo creo que es un método complementario. Los dos son fundamentales, uno más en el diagnóstico y otro más en el seguimiento, ya lo discutiremos con el doctor Salazar más adelante. Entonces, la técnica y la precisión en la técnica y el dispositivo son fundamentales, brazalete, protocolo estandarizado, almacenamiento de lecturas, etc. Y fíjense, la eficiencia en reducir la presión arterial. Cuando hay automonitoreo sin cointervención, a los 6 meses hay reducción, pero con cointervenciones las reducciones pueden alcanzar inclusive los 12 meses y mucho más en función al modelo que acabamos de establecer. La prevalencia y frecuencia del uso del automonitoreo por los pacientes es común, por los proveedores es común, pero no tenemos cuánto porcentaje de personas y proveedores utilizamos la automonitorización de la presión arterial como una herramienta cotidiana en nuestra práctica clínica. Esto es el panel de expertos. Obviamente, aquí unos pocos slides sobre MAPA. No se puede competir en la presión de noche definitivamente. Esto tampoco. No podemos definir el patrón nocturno con MAPA, pero obviamente es una situación complementaria aquí. Y aquí también tiene que entrar el AMPA en esta tríada propiamente de protección cardiovascular. Ritmo circadiano, variabilidad de la presión y monitoreo de presión o presión de 24 horas, propiamente en relación al MAPA. Y estos son las guías y estamentos. Fíjense, todo parte de un diagnóstico. Y para el diagnóstico hay que sentarse y conversar con el paciente y hablarle y preguntarle sobre su historia médica, hacerle un buen examen físico y un laboratorio por lo menos fundamental y básico. Es fundamental establecer la valoración de riesgo cardiovascular. Para ello tenemos las condiciones que definen mayor riesgo cardiovascular, cuáles consideraciones incrementan el riesgo cardiovascular para un paciente hipertenso. Tenemos exámenes esenciales y tenemos exámenes que en la posición de tenerlos a la mano serían también elementos que optimizarían nuestro diagnóstico. Los maestros, como el doctor Parati, van a darnos siempre una clarinada de alerta y fíjense ustedes, en relación a MAPA y AMPA hay condición, hay posición, hay dispositivo, hay brazalete, hay protocolo de medición y cuando todos esos pasos se han hecho bien, la interpretación va a ser brillante también. Muchas gracias. A continuación, el doctor Pedro Martín Salazar Cáceres, maestro y amigo, secretario general actual de nuestra Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, va a versarnos sobre el rol del MAPA en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes hipertensos. Adelante, maestro Salazar. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. No sé si se me escucha bien. Se escucha muy bien. Correcto, bien. Entonces vamos a complementar esta presentación con lo que se refiere al estudio de MAPA. El doctor Rubén Romero ha compartido su imagen en relación a lo que es el AMPA. Él ha defendido el AMPA, yo voy a defender el MAPA como método de diagnóstico. A ver, un segundito. Bien, ahí está la imagen, correcto. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Perfecto, Correcto. doctor. Bien, excelente, gracias. Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar unas consideraciones respecto a por qué medir la presión arterial fuera del consultorio. Existen muchas guías de cómo hacer la medición de presión arterial. No vamos a hacer en detalle de cómo se mide la presión, todos creo que lo saben, medir la presión arterial, y existe una serie de
condiciones para tener un adecuado registro, una estandarización para poder comparar la presión que medimos nosotros con la presión que mide cualquier otro médico. Sin embargo, ¿cuánto tiempo del día un paciente está en reposo, sin haber hecho esfuerzo físico, sin comer, sin haber bebido alcohol, sin haber tomado café, tranquilo, con la espalda recostada? Esto sucede realmente muy poco tiempo durante el día. Por lo tanto, ¿qué tan representativa de la presión arterial que tiene un paciente es esta medición bajo estas circunstancias? Todas las guías dicen cómo hacer la medición, no vamos a hacer en detalle. La guía americana también dice cómo debe prepararse el paciente, cómo debe usarse la técnica de la medición, cómo hacer el registro, las características del equipo, y hay una serie de reglas. Sin embargo, como decía, la forma en la cual estamos acostumbrados o hemos aprendido a medir la presión arterial no es representativa de la presión que tiene un paciente durante el día. Por ejemplo, este es un registro de qué sucede con una presión arterial en una persona en determinadas circunstancias. Por ejemplo, variaciones respecto en la condición del paciente. Si el paciente ha comido, probablemente la presión que registremos sea más baja que la que realmente tiene. La ingesta de alcohol tiene un efecto muy variable, puede reducir la presión o puede incrementarla marcadamente. Probablemente dependa de qué cantidad de alcohol, tanto la sistólica como la diastólica. Y así, el consumo de café, la distensión de la vejiga, si el paciente tiene deseo de orinar, va a elevar, puede ser poco, pero puede ser mucha, la elevación de la presión arterial que sea influenciada por el efecto de tener la vejiga llena o tener deseos de orinar. El efecto de bata blanca puede tener una reducción o una elevación marcada de la presión respecto a la que verdaderamente es la presión del paciente. De acuerdo a los equipos, si comparamos un equipo de mercurio con la presión invasiva, la presión registrada con un tensiómetro de mercurio comparada con una presión invasiva, que sería el gol estándar, registra un valor más bajo que el que realmente tiene el paciente para la presión sistólica, pero registra un valor más alto para la presión diastólica. Aún con el método mejor que tenemos para medir la presión arterial de manera externa, con el tensiómetro de mercurio, hay una variación respecto a la presión real que tiene el paciente cuando se le compara con la medición invasiva. Y si medimos un método automático como es lo que estamos revisando, comparada con otra presión invasiva, puede haber una tremenda variabilidad de la presión respecto a una medición con un tensiómetro de mercurio, como la medición con un equipo de MAPA o un equipo de AMPA, de los que utilizamos y los que ha presentado el doctor Romero. Otras características del procedimiento, vean cómo muchas cosas pueden producir elevaciones o disminución de la presión arterial si es que no tenemos cuidado en hacer la estandarización cuando medimos la presión. Me llamó la atención, por ejemplo, que medir la presión sobre la ropa no tenga efecto en la presión arterial. Pero muchas cosas, como el brazalete que sea más grande de lo normal, más pequeño, da una falsa sensación de presión más alta que realmente tiene el paciente, o un brazalete más grande da una relación de presión más baja que la que realmente tiene el paciente. Entonces, muchas cosas pueden alterar la presión arterial y es por eso que la presión medida en el consultorio, tal y como la hemos aprendido durante muchos años, en realidad no es muy representativa porque tiene muchas variables y la presión arterial varía en el día marcadamente. Entonces, ¿por qué tenemos que medir la presión fuera del consultorio? Porque da múltiples medidas en un ambiente natural en el que el paciente está movilizándose en su ambiente de la casa, del trabajo. Se evita la reacción de alarma por la presencia del médico. Y para las mediciones de tipo fuera del consultorio se recomienda usar los equipos oscilométricos. Esta palabrita vamos a discutirlo un poquito más, qué significa oscilométrico. Y los pacientes tienen que tener por lo menos un equipo calibrado. Me estima mejor la carga hipertensiva, como ha visto el doctor Romero en sus presentaciones del AMPA, y da una mejor predicción de la enfermedad, compromiso cardiovascular con relación a la medición en el consultorio. ¿Qué limitaciones tiene medir la presión fuera del consultorio con este método oscilométrico? Los métodos oscilométricos no son buenos cuando el paciente tiene arritmias. En pacientes muy obesos, brazaletes adecuados no siempre se disponen. E incluso aún fuera del consultorio, algunos pacientes presentan ansiedad. Hay gente que me dice, doctor, cada vez que me siento
frente a la maquinita, siento que me comienza a palpitar más el corazón. Aún fuera de la presencia del médico, también pueden generar cierto grado de ansiedad, pero es mucho menor que el que se ocurre cuando está en la presencia del médico. Entonces, ¿qué es el método oscilométrico? Vamos a recordar un poco cómo es la medición. Desde el año 1733 se midió por primera vez la presión arterial. Y la midió de manera invasiva. Es de la descripción de Stephen Hales en 1733 y se la midió a un caballo. Este es un cuadro hecho muchos años después, porque cuando uno lee la descripción, el científico hizo la medición en la ingle y en el cuadro figura como que la hizo en el cuello, en la carótida. En realidad, desde esa época, hubieron muchos intentos para buscar un aparato que nos pudiera medir la presión arterial de manera no invasiva, de manera externa, no midiéndole directamente en la arteria. Hicieron muchos equipos, aquí hay unos ejemplos de unos equipos, más equipos que se desarrollaron desde 1733 hasta el año 1896, en que esta persona, este doctor Escipione Rivarroche, desarrolla, bajo su título, un nuevo esfingomanómetro, este equipo que prácticamente es el mismo que utilizamos hoy en día, salvo por el hecho de que ya está proscrito el mercurio en los consultorios y según la Organización Mundial de la Salud está prohibido usar mercurio a partir del año 2020, pero en realidad los tensiómetros de mercurio, que todavía sigue siendo el gold estándar como el mejor equipo para medir la presión, es exacta o muy parecido, prácticamente igual que el que desarrolló Rivarroche. ¿Cuál era la limitación? El brazalete era muy angosto, da errores, y solo podía medir la presión sistólica. En el año 1905, este militar ruso, Nikolai Korokov, desarrolla, los que sepan leer ruso pueden leer claramente acá cuál es la metodología que utilizó, y describió sus ruidos de Korokov, y combinaron entonces desde esa fecha el tensiómetro de mercurio de Rivarroche, acá dice Rivarroche, mencionó el tensiómetro de Rivarroche, y con los ruidos de Korokov se puede medir la presión arterial. En 1907 aparecieron los equipos aneroides, desarrollados por un francés, y lo que aprendimos y sabemos medir la presión es ocluir la arteria. En la medida en que vamos liberando la arteria, comienza a pasar el flujo, y cuando el flujo es libre, los ruidos llamados de Korokov desaparecen. ¿A qué corresponden los ruidos de Korokov? Hay mucha investigación y no se sabe si es la distensión de la arteria, la turbulencia, pero lo concreto es que nos permite hacer una estimación bastante buena de la presión sistólica con el ruido de Korokov 1 y con el Korokov 5 la presión diastólica. Y eso es lo que hemos aprendido nosotros a medición en la universidad, ¿no? Y seguimos haciendo esta medición en el consultorio. Pero aparecen los métodos oscilométricos. Entonces, es conocido, ¿por qué medimos la presión fuera del consultorio? Porque es conocido que la presión arterial no es estable y muestra grandes variaciones durante el transcurso del día y de la noche. Debido a esas variaciones, la presión medida en el consultorio muestra pobre correlación con el promedio de las 24 horas o con la presión nocturna. Las mediciones de 24 horas son generalmente menores que la presión que medimos en el consultorio y la diferencia se incrementa con la edad. O sea, en personas mayores vamos a encontrar más presión en el consultorio que correlaciona con una menor presión en el MAPA o en el AMPA, que es fuera del consultorio. Y existe limitada correlación y marcadas diferencias entre estar en tratamiento. Cuando las personas comienzan tratamiento, a veces en el consultorio vemos que la presión ha bajado, pero cuando hacemos un mapa puede suceder totalmente lo contrario. Incluso puede que la presión le suba en el promedio de 24 horas. Puede que responda, la mayoría responde igualmente, pero puede ser que no responda. No hay correlato entre lo que pasa en el consultorio con lo que pasa en el promedio de las 24 horas. Entonces, a pesar que la información epidemiológica contundente es por la medición medida en el consultorio, la medición fuera del consultorio correlaciona mejor con la severidad de la hipertensión y con la predicción de eventos y riesgos cardiovasculares. Entonces, ¿qué es el método? Bueno, estos son los tensiómetros que hemos aprendido a medir la presión desde mucho tiempo, el mercurio y los aneroides, pero aparecen estos dispositivos que miden la presión por el método oscilométrico. ¿Y qué es el método oscilométrico? Todos estos equipos, el MAPA, el equipo de domicilio para hacer el AMPA, los monitores que tenemos en cuidados intensivos, los equipos que usan los canadienses, y todos los equipos utilizan, que son automáticos, la mayoría o casi todos utilizan el método oscilométrico. ¿Y qué significa método oscilométrico? Si nosotros medimos la presión arterial y dejamos que la aguja comience a bajar como recomiendan las guías,
nos vamos a dar cuenta que la aguja comienza a oscilar. Si nosotros nos detenemos en la deflación del manguito y nos quedamos, por decir, en un punto en 150, vamos a ver cómo la aguja comienza a oscilar. Y esa oscilación va cambiando conforme vamos variando la presión del manguito. Lo que hace el equipo de MAPA, el equipo de AMPA o los equipos aneroides es que van haciendo deflaciones más o menos de 5 en 5, y esas deflaciones las demoran más o menos un par de segundos. Bajan, demoran en esa presión 2 segundos, bajan, demoran 2 segundos, y en esos 2 segundos usualmente sucede un latido. Y en ese latido pueden medir la oscilación, cuánto se movió la aguja. Y vamos a ver que la oscilación comienza a aumentar y después comienza a disminuir. Con lo cual vamos a construir una curva que determina el punto de máxima oscilación. Este punto de máxima oscilación corresponde a la presión arterial media. Estos equipos no miden la presión arterial, no miden la presión sistólica, no miden la presión diastólica. Estos equipos miden el punto de máxima oscilación. ¿Y cuál es la presión arterial a ese punto de máxima oscilación? Inicialmente solamente se decía que la presión diastólica era un 30% menos y la otra era determinado porcentaje. Cada empresa que fabrica equipos para medir la presión por el método oscilométrico tiene su propia fórmula del cálculo de la presión sistólica. O sea, la presión sistólica y la presión diastólica no es medida, es calculada basado en este punto de máxima oscilación y en la forma que tiene la curva de ascenso y de descenso. Entonces, es importante recordar, nuevamente repito, estos equipos no miden la presión arterial, la calculan derivado de otro valor que es el punto de máxima oscilación. Entonces, ustedes se imaginan que si las oscilaciones son regulares, vamos a construir una buena curva, pero si en el caso, por ejemplo, en la fibrilación auricular, donde los RR son variables, nuestra curva va a ser totalmente irregular. Y por esa razón, la presión, el cálculo con el cual puede hacer la presión diastólica y sistólica en este paciente va a ser totalmente, o por lo menos va a tener un marcado error si es que no tiene un patrón de incremento y decrecimiento de manera regular. Por lo tanto, estos equipos tienen, como decía, limitaciones para medir la presión en los casos de fibrilación auricular, en los casos de cualquier tipo de arritmia, y en los casos en que el paciente no deja el brazo quieto al momento de hacer la medición. Si el paciente sigue moviendo el brazo, y me pasó una vez en la emergencia de la clínica, que el paciente estaba convulsionando y el aparato le estaba tomando la presión. El médico que estaba en emergencia estaba muy asustado porque en realidad la presión arterial figuraba como que tenía 240 con 140, porque el paciente tenía una serie de contracciones producto de su convulsión. Una vez que pasa la convulsión, la presión regresa a lo normal. No es que estaba teniendo esa presión, sino que pasa que el aparato registra los cambios de volumen en el brazo, y si el brazo no está quieto, va a generar mucho error en lo que es la medición de la presión arterial. Felizmente van a aparecer los métodos híbridos, que eso van a aparecer pronto, que son sin mercurio, pero tienen un comportamiento como la columna de mercurio, pero que son digitales. Esto todavía no hay en el Perú. Bueno, entonces, el MAPA, al igual que el AMPA, como dijo el doctor Rubén, requiere ciertas condiciones para que el procedimiento sea válido y sea adecuadamente interpretado. Debe utilizarse un equipo portátil validado en el brazo no dominante para que el paciente mueva menos el brazo y pueda dejarlo quieto mientras está haciendo las cosas del día. Las medidas diurnas se recomiendan que sean con intervalos de 15 minutos y las nocturnas con 30, pero podrían ser de 20 minutos durante todo el periodo. No siempre se hace eso, a veces a los pacientes les molesta realmente que tengan tantas veces se le esté inflando el manguito y realmente a veces pacientes regresan con el dolor en el brazo o se quitan el equipo en el transcurso del día, podría ser un poco menor. Los estudios deben tener por lo menos un 70% de lecturas válidas. Si el equipo ha fallado muchas veces porque el paciente no hizo reposo, no relajó el brazo durante las medidas y por lo tanto el equipo interpreta de que las lecturas fueron fallidas, si tienen menos del 70% de lecturas correctas no deberíamos aceptarlo. Y se requiere que por lo menos tenga 20 lecturas diurnas y 7 lecturas nocturnas como mínimo para hacer alguna comparación del patrón diurno al patrón nocturno.
no se debe editar, salvo cosas muy disímiles, hallazgos muy bruscos de elevación de la presión que podrían ser un error o que podrían ser una cosa totalmente arbitraria. Una vez llega una paciente y veo el registro del mapa y encuentro un momento que entre las 9 y las 10 de la noche entre las 9 y las 11 tuvo una elevación tremenda de la presión arterial. Le pregunto, señora, ¿qué estuvo haciendo esa hora? Pensé que me iba a dar otra respuesta. Lo que sucedió es que su hijo se cayó y tuvo que ir a la emergencia de la clínica, y eso crea un sesgo en el resultado que hace que ese estudio sea no interpretable, o por lo menos habría que anular esas horas del registro. Se considera evaluar el promedio de las 24 horas, el promedio diurno, el promedio nocturno, y no basarse en la porcentaje de elevación de la presión arterial como criterio para hacer el diagnóstico, sino lo de los promedios, y el doctor Romero ha dado los valores que son los que son criterios para considerar que está hipertenso o no. Importante también para diferenciar lo que es la presión diurna y nocturna, que se debe consignar la hora que el paciente se acuesta y la hora a que el paciente se levanta. Por default, los equipos programan que a partir de las 10 de la noche comience el ciclaje noche y comienza a tener menos frecuentes las medidas, y las 6 de la mañana resulta que comienza nuevamente el ciclaje de día. O sea, considera noche de 10 de la noche a 6 de la mañana y considera día de 6 de la mañana a 10 de la noche. Cuando uno va a preguntar a los pacientes, casi nadie se acuesta a las 10 de la noche. Hay gente que se acuesta a las 11, a las 12, a la 1. Por lo tanto, algunos sugieren de que uno debería anular las horas que están entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, y anular los registros entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche para no tener que preguntarle al paciente a qué hora se levantó y a qué hora se acostó. Pero si tenemos ese dato, podemos utilizar todos los valores del mapa para hacer el promedio diurno y el promedio nocturno. Porque si el resultado sale contaminado con valores nocturnos en el diurno, va a ser inadecuado a la interpretación de lo que es el promedio diurno y el nocturno. Y esto es lo que tenemos acá. Este es un mapa, por ejemplo, nos implica que hubo 60 medidas, 97% correctas, hubo 47 lecturas diurnas, 13 lecturas nocturnas, y aquí me da el promedio. Este es lo que nos sirve para tener un diagnóstico. 134,90 es un paciente que está claramente hipertenso, tiene más de 170,80, promedio diurno, criterio de diagnóstico más de 135,85, este paciente está hipertenso en el periodo diurno, pero en el periodo nocturno la presión sistólica está dentro del rango normal, pero la presión diastólica sí está un poquito elevada, y esto sirve para hacer el estatus de DIPER y no DIPER. Hay otros valores que, como decía, no debemos hacer criterios de diagnóstico con el porcentaje de lecturas, sino con los valores promedios. Y un valor adicional que es la desviación estándar, que lamentablemente no nos ofrece mucho, porque puede ser que una persona tenga la presión muy estable durante el día, desciende durante la noche y nos da una desviación estándar bastante grande. Entonces, sería muy parecido a una presión que tenga un paciente que le esté subiendo y bajando todo el día y que realmente sea bastante inestable. O sea que la desviación estándar de las 24 horas no nos dice mucho, la diurna tampoco, pero más bien sí la nocturna sirve bastante para ver la variabilidad, y eso correlaciona con el riesgo cardiovascular. Este es el gráfico, vemos acá la paciente se acuesta, a qué hora se levanta, el periodo nocturno para considerar el periodo DIPER y el periodo del día. Este es el registro del paciente que presenté hace un ratito. La presión sistólica está elevada la mayoría de las veces, la presión diastólica también, pero durante la noche la sistólica casi baja a un valor normal y la diastólica se mantiene un poquito elevada. Entonces, ¿qué nos dice el estudio MAPA respecto comparado con la presión medida en el consultorio? Si nosotros vemos que la presión en el consultorio puede incrementarse de manera importante sin que exista un incremento en el riesgo cardiovascular. Sin embargo, con la elevación de la presión arterial o valores más altos de presión arterial en la medición de 24 horas correlaciona mucho mejor con el riesgo de evento. Por lo tanto, el monitoreo, el MAPA y el promedio de 24 horas correlaciona mucho mejor con el riesgo de tener eventos cardiovasculares que la presión medida en la oficina. Vean que marcadas elevaciones tienen un discreto incremento en el riesgo cardiovascular. Una elevación no tan significativa de la presión en 24 horas de 120 a 160 casi duplica el riesgo cardiovascular. Y diversos estudios muestran lo mismo. La presión de consultorio correlaciona mucho menos con el riesgo de cardiovascular o de muerte total, como se puede ver en estos otros estudios.
Y esto es interesante, es uno de los estudios iniciales del año 2003 respecto a la consideración de lo que es el efecto de la hipertensión enmascarada. Si la presión en el consultorio tiene menos de 140, diríamos que está controlado. Si a ese paciente le hacemos un mapa y está el valor del promedio menor de 135, es un paciente que realmente está controlado. Pero si tiene más el color turquesa, tiene la categoría de hipertensión enmascarada, o sea que tiene una presión que no es detectada por la presión en consultorio, pero el promedio de 24 horas sí está elevado y este tiene un riesgo de eventos cardiovasculares mucho mayor, incluso más que el hipertenso no controlado, porque este paciente muchas veces no es tratado. Si el paciente tiene una presión elevada en el consultorio y le medimos el mapa y tiene una presión normal, ya sea con este valor o con este valor, estaríamos en estos grupos en lo que es hipertensión de bata blanca. O sea, tiene la presión elevada en el consultorio, pero en el registro de 24 horas está controlado. Y conforme se incrementa la presión en el promedio de 24 horas, vemos que estas presiones de 24 horas correlacionan mucho mejor con el riesgo de tener eventos cardiovasculares que la presión medida en el consultorio, que muestra, conforme se eleva, algún mayor riesgo, pero el riesgo es mucho mayor por la promedio de 24 horas. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente con hipertensión enmascarada. Este es un paciente que viene por taquicardia. Él tuvo una taquicardia haciendo deporte, llegó a una posta médica, le encontraron una frecuencia muy alta y realmente parece ser una taquicardia paroxística. Pero como fue con ejercicio, le sugerimos hacer una prueba de esfuerzo y en la prueba de esfuerzo tuvo una tremenda elevación de la presión arterial durante el ejercicio, a pesar de que la presión en el consultorio estaba alrededor de 120 y tantos, con 80 y tantos. Cuando uno le pone el mapa a este paciente, claramente califica como hipertenso, que en la medición en el consultorio hubiéramos dicho que este paciente era normal. La respuesta hipertensiva exagerada durante el ejercicio nos hizo sospechar que este paciente tenía una forma de hipertensión enmascarada. Y vemos que la hipertensión enmascarada, ya sea en normotensos con hipertensión enmascarada o en prehipertensos con hipertensión enmascarada, incrementa notablemente el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Fortaleza de la medición fuera del consultorio con mapa para detectar a esta población que tiene un riesgo cardiovascular muy alto, incluso mayor que el hipertenso definido, tanto para eventos cardiovasculares como para el endpoint de ACV o stroke. Y el hipertenso de bata blanca no es tan inmaculado, no es tan blanco. Si nosotros tenemos pacientes de bajo riesgo y tenemos hipertensos de bata blanca, probablemente tener efecto bata blanca no tenga una diferencia muy significativa en la incidencia de eventos cardiovasculares. Pero si tenemos ese efecto de bata blanca en una persona que tiene muchos factores de riesgo, sí implica un mayor riesgo cardiovascular, o sea que el tener el fenómeno o el diagnóstico de hipertensión de bata blanca en determinado grupo de personas sí implica un mayor riesgo y ahí tenemos que ver la decisión si debe ser tratado o no. Ya se ha visto entonces que la medición fuera del consultorio es importantísima para detectar hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. Pero hay unos parámetros que no pueden ser vistos por el AMPA. Esta discusión tenía que ver con las diferencias o con las ventajas de un método sobre el otro. Y claramente la ventaja del mapa es la hipertensión nocturna. Por ejemplo, es un registro de un paciente que tiene una severa neuropatía diabética, tiene insuficiencia renal, y este paciente vemos que acá en el promedio diurno tiene 141,71 y en el promedio nocturno tiene 156,72, o sea, es lo que denominamos un riser, o se eleva la presión durante la noche, e incluso este valor está sesgado, porque cuando le pregunto al paciente qué pasó en estas horas de la tarde que está alta, me cuenta, no, esa hora me eché a dormir, después fue la siesta, después de la comida, y tuvo una marcada elevación de la presión. Y vean cómo apenas se levanta, este paciente tiene una caída muy importante de la presión arterial por efecto solo de ponerse de pie, porque es un paciente con una severa hipotensión ortostática. Esto es indispensable para la evaluación. El mapa nos permite decir a qué hora podemos utilizar la medicación. Este paciente en la mañana no le debemos dar medicinas.
recién a partir del mediodía podemos usar medicinas y sobre todo reforzar la noche porque durante la noche es que tiene la mayor elevación de la presión arterial, cosa que no la sabríamos si no tenemos un registro de 24 horas. Entonces, claramente la presión nocturna, comparada con la presión medida en el consultorio, tiene un mucho mejor correlato. Este es el del estudio CIS-EUR, es un estudio ya bastante antiguo, pero este es el análisis del grupo placebo. El grupo de tratamiento recibió nitrendipino. Este análisis de estas curvas no es del grupo de tratamiento, sino del grupo placebo. Y ven cómo el incremento de la presión arterial medida en el consultorio tiene un pobre correlato con un incremento del riesgo cardiovascular. Las presiones de 24 horas o las presiones diurnas tienen mejor correlato, pero sobre todo la presión nocturna tiene un mucho mejor correlato con el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y la presión nocturna, cuando comparamos el día con la noche, podemos tener el patrón ideal o el mejor patrón, que es el patrón Dipper, que es aquella persona que la presión nocturna es 10% más baja que la presión diurna. O si quiere, está entre 0.9 y mayor de 0.8, o sea que está entre un 10 a un 20% menor que la presión del promedio diurno. Dipper reducido es aquel que baja la presión, pero no alcanza un valor del 10%. Y el no Dipper o Riser es aquel que la presión se eleva, como el caso que acabamos de poner, que es un paciente con una hipotensión ortostática por una neuropatía diabética. Existe otro grupo que es el Dipper extremo, es aquel que se reduce la presión más del 20% o que tiene una relación menos del 0.8. Y definiríamos aquel que tiene hipertensión nocturna, aquel que solo tiene el criterio de hipertensión basado por la presión nocturna. Y después vamos a comentar esto de la elevación matutina, que es el morning surge. Vemos nuevamente que para un mismo valor de presión arterial, las presiones de la oficina tienen un pobre correlato de un incremento en presión con el riesgo de eventos. Sin embargo, la presión en casa, la presión del promedio diurno, la promedio de 24 horas y sobre todo el promedio nocturno, las elevaciones nocturnas, son las que correlacionan mucho mejor con la posibilidad de que la persona tenga un evento cardiovascular, tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. Por lo tanto, la presión mientras el paciente duerme, si es que el mapa ha sido adecuadamente registrado, nos va a indicar qué personas van a ir a hacernos problemas. Coincidentemente, las personas que tienen este patrón nocturno elevado son los pacientes diabéticos, los pacientes renales, los pacientes que tienen neuropatías, como el caso del paciente que acabo de mencionar, obeso con apnea obstructiva del sueño y algunas otras condiciones ya menos frecuentes. Nuevamente, lo mismo, la presión en otro estudio bastante grande, este estudio japonés de los Hasama, las presiones nocturnas tienen un mejor correlato con el riesgo de eventos cardiovasculares que las presiones de consultorio o las presiones diurnas inclusive. Y vemos acá, por ejemplo, si en el seguimiento, a mucho tiempo de seguimiento, los que son patrón Dipper, o sea que reducen la presión arterial durante la noche, tienen un riesgo mucho menor de hacer eventos cardiovasculares que los que son no Dipper, peor aún encima de los que son Racer. Este gráfico ya lo vimos en una diapositiva anterior. Otro criterio que no nos permite hacer la medición de 24 del AMPA es la variabilidad de corto plazo. La variabilidad puede ser de latido a latido, puede ser variabilidad en el corto plazo, en un tiempo intermedio que es de día a día, o en el de mayor tiempo que sería entre visita y visita. Todas las variabilidades, sea de muy corto plazo, de corto, mediano o largo plazo, van a correlacionar con el mayor daño de órgano blanco, mayores eventos cardiovasculares, mayor mortalidad, mortalidad cardiovascular por todas las causas, deterioro renal. Y por lo tanto, los pacientes que tienen una mayor variabilidad, tanto en este registro que es en el de 24 horas, porque el mapa nos permite evaluar esta variabilidad de corto plazo, o en el AMPA, que nos permite evaluar la variabilidad de día a día, tienen un mayor riesgo cardiovascular. Y acá se ve, si nosotros dividimos la población de hipertensos en cuartiles, y para el mismo valor de presión arterial, aquellas personas que tienen una mayor variabilidad que el promedio, tienen un mayor riesgo de hipertrofia ventricular,
y tienen un mayor riesgo de daño de órgano blanco, sobre todo en los valores más bajos. En el cuartil más alto ya ambos tienen un mayor riesgo de compromiso órgano blanco. Pero para valores intermedios, valores más bajos de presión arterial, la variabilidad es un marcador de riesgo importante, porque esas son las personas que hacen más compromiso de órgano blanco. Pero la desviación estándar no nos sirve. Lo que nos da el mapa ahí en la presentación del equipo que les hice un ratito no es un buen... Hay otros parámetros de la variabilidad, son bastante complejos de determinar, hay que hacer fórmulas matemáticas para ver la variabilidad, y todavía, lamentablemente, no sabemos qué hacer cuando una persona tiene mucha variabilidad. Se puede decidir escoger un fármaco que tenga en reducir más la variabilidad. Ahí van los calcioantagonistas. Uno ve mucha variabilidad en el paciente, que coincide usualmente con los pacientes adultos mayores, podría optar por un medicamento que es el que más tiende a aplanar la variabilidad, como los calcioantagonistas, pero eso es algo que todavía no está muy definido. El ascenso matutino es otra característica. Por ejemplo, aquí vemos un paciente que vean que las presiones, si bien el registro comienza acá, nocturno, realmente aquí se ve claramente que el paciente se acuesta a esta hora y se levanta, no a las 6 de la mañana, sino se levanta después, pero vemos que hay un claro ascenso de la presión arterial en las primeras horas. Este es lo que se conoce como el morning surge. A pesar de que los promedios si vemos criterios, no califica como hipertenso, no califica como hipertenso, no califica como hipertenso en ninguno de los tres parámetros, esta elevación puede significar que este paciente tenga mayor riesgo cardiovascular. Este es un paciente con VIH que tiene hipertensión pulmonar, pero también encontramos ciertos valores de presión algo elevados en la consulta y por eso se le hizo el MAP. Y tenía esta característica. Tiene también hipertensión pulmonar. Bueno, entonces, el ascenso matutino, hay dos formas de calcularlo. Uno es calcular el punto más bajo de la presión durante la noche y hacer 2 medidas antes y 2 medidas después y sacar un promedio y compararlo con las primeras 2 horas de la mañana después que el paciente se despierta. Lógicamente tenemos que saber a qué hora se despierta para hacer el cálculo del promedio. Si esta variación es menos de 37 milímetros de mercurio más, implica importante riesgo. Vemos que a los que tienen esta diferencia del valle con la medición del ascenso matutino, tiene una clara diferencia en la incidencia de mortalidad y en la incidencia de todos los eventos cardiovasculares. Cuando se comparan las 2 horas previas a despertarse con las 2 horas después de despertarse, la diferencia se hace menos marcada. Pero en los eventos cardiovasculares sí tiene un grado de diferencia. Y vemos que si nosotros hacemos estas diferencias y vemos cuánto va aumentando la diferencia entre la noche y las primeras horas de la mañana, cuando se pasa de 35 milímetros de mercurio, en esa diferencia vemos que el riesgo cardiovascular de eventos se incrementa marcadamente. Entonces, este es otro parámetro que podemos ver con el mapa y que no podría ser detectado con el AMPA porque no tiene posibilidad de hacer mediciones nocturnas. Esto para reforzar el concepto. Este es un estudio bastante grande publicado en 2018 con el registro español. Vean que son pacientes mayores de 18 años que tenían un criterio para hacer un mapa, tenían alguna sospecha de bata blanca, hipertensión enmascarada, y a ellos se les midió la presión arterial. Importante recalcar que en este registro español dicen el 85% de las mediciones en consultorio fueron hechas con equipos oscilométricos y solo el 15% con tensiómetros de mercurio. Tienden a no usar los equipos aneroides. Y el mapa todos fueron con los equipos Speila. Importante de mencionar o de encontrar que vemos acá nuevamente como conforme, el color verde corresponde a la presión clínica medida en el consultorio. El color naranja o ocre a la presión de 24 horas, el azul presión diurna y el amarillo a la presión nocturna. Vean cómo conforme se incrementa la presión, el incremento en el riesgo medido por la presión clínica resulta siendo pequeño, mientras que la presión, sobre todo nocturna, comienza a tener un incremento notable en el riesgo de muerte o muerte por muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa, correlaciona mucho mejor con las presiones fuera del consultorio.
al inicio con la presión nocturna, y cuando ya tenemos valores muy altos, tanto la presión diurna como nocturna superan largamente a la presión medida en consultorio en establecer un pronóstico del paciente. Igualmente para lo que se refieren fenómenos cardiovasculares. La presión diastólica, vean que no correlaciona, salvo las presiones muy altas en lo que es la presión nocturna. Entonces, en este estudio, lo que quiero recalcar es que la hipertensión enmascarada resulta siendo el peor predictor de riesgo cardiovascular. Y aquí también el hipertenso de bata blanca también alcanza un grado de significancia, con lo cual se refuerza la idea de que el hipertenso de bata blanca no es tan inocente como se nos había pintado. También, o sobre todo el grupo de pacientes hipertensos de bata blanca con algunos factores de riesgo tienden a tener mayor riesgo cardiovascular, y esto con un análisis multivariado, ¿no? De tal manera que no es que tengan, por el mayor riesgo, tienen más problemas, sino que se aísla el componente de la presión, el componente del efecto bata blanca, y incrementa el riesgo en estas personas. Como dijo el doctor Rubén, los conceptos en la guía europea no han cambiado de muchos años, siguen siendo los mismos criterios, los ha dicho él. La presión americana sí han cambiado el criterio de hipertensión estadio 1, y por lo tanto, la presión medida por MAPA con equivalencia para tener menor de 130,80 sí se ha modificado. Para hablar de hipertensión arterial, en el promedio de 24 horas, promedio diurno, que normalmente acá vemos que es 135,85, para este criterio más bajo de presión arterial se requiere un valor más bajo, 130,80. El promedio nocturno, que es 120,70, acá es 110,65. Y el promedio de 24 horas, que es 130,80, acá es 125,75. Si queremos apegarnos a la guía americana, tendríamos que también modificar nuestros parámetros de MAPA para hacer un diagnóstico de hipertensión y tomar decisiones en el grupo que cae en esta categoría, si es que tiene el riesgo que justifica dar tratamiento farmacológico. Acá un poco de las ventajas ya se han sido vistas. La frecuencia de medidas en el MAPA es más alto, ambos tienen un alto comparado con la presión en consultorio. La variabilidad en ambos a corto plazo es medida con el MAPA, no se puede medir con el AMPA. La elevación nocturna, solo el MAPA está habilitado para esto. Ambos sirven para evaluar el efecto de los fármacos, la eficacia del tratamiento, los cambios. En general, ambos estudios tienen notables ventajas respecto a la medición en consultorio, pero sobre todo la presión nocturna y la variabilidad a corto plazo es la que el MAPA ofrece las ventajas sobre el método del AMPA, que también es muy bueno. Entonces, ¿cuándo indicar un MAPA o un AMPA según la guía europea? Esto es importante porque tenemos que tenerlo en cuenta. Condiciones en la hipertensión de bata blanca es común. O sea, en el hipertenso estadio 1, en el consultorio, a esa persona es preferible hacer un MAPA o un AMPA antes de arrancar el tratamiento farmacológico. O cuando tenemos una elevación de la presión arterial sin compromiso de órgano blanco, o sea, alguien que no correlaciona, ¿no? Viene con la presión muy alta y el órgano blanco está limpio, o sea, no hay hipertensión, no hay hipertrofia ventricular, no hay microalbuminuria, no tiene nada, y tiene, bueno, ese puede ser un hipertenso de bata blanca. Condiciones en la condición en la que la hipertensión enmascarada puede ser común. La presión arterial en la categoría normal alta. Este grupo de pacientes, algunos de ellos son hipertensos enmascarados. En este grupo conviene hacerle un MAPA o un AMPA. La presión arterial normal en el consultorio, pero tiene evidencia de compromiso de órgano blanco. Alguien que tiene, vemos que las presiones no califica como hipertenso, pero tiene hipertrofia ventricular o tiene alteraciones en la repolarización. Bueno, ese paciente hay que hacerle, porque de repente es un hipertenso mascarado. En hipertensión, hipotensión postural. En pacientes que sospechamos hipertensión o hipotensión ortostática, de todas maneras el MAPA es utilísimo para poder, sobre todo el MAPA, para poder determinar cuáles son los horarios de medicación y a qué hora podemos intervenir y cómo se comporta la presión en la noche para reforzar el tratamiento en esas horas. Evaluación de hipertensión resistente, ni hablar. Evaluación del control de la presión en pacientes tratados de alto riesgo para ver si están en rangos óptimos de control. Respuesta exagerada de la presión al ejercicio, con el paciente que les presenté, un paciente que no tenía presión elevada en el consultorio, pero al ejercicio se fue a 210, o me parece otro paciente que yo les presenté se fue a 210 con 80 de presión arterial, sube solo a la presión sistólica en el ejercicio.
de la faja. Cuando existe considerable variabilidad de la presión en el consultorio, también es un criterio para hacer MAPA o AMPA, y síntomas consistentes con hipotensión en pacientes en tratamiento. ¿En qué caso el MAPA es superior al AMPA? Cuando queremos evaluar la presión nocturna, cuando queremos ver el estatus de DIPER, con sospecha de hipertensión nocturna, como el paciente que tiene apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal crónica, pacientes diabéticos, hipertensión de tipo endocrina, o aquellos que tienen disfunción autonómica, como la disfunción autonómica pura o la degeneración del sistema simpático. Ventaja del MAPA: yo defiendo el MAPA, puede identificar hipertensión de bata blanca y enmascarada, eso ya lo hemos visto, fuerte evidencia con el pronóstico, incluso, de hecho, que mucho mejor que la presión en consultorio. Información de la presión nocturna, tremendamente importante para tomar decisiones de horarios de medicación. Hay ahora bastante información de que la presión, el tratamiento en horas de la noche, favorece mucho el resultado de un mejor control y reducción de eventos cardiovasculares. Medición de la presión en la vida real, no en el punto artificial de consultorio. Pronóstico según el fenotipo de presión, es decir, pacientes con hipertensión enmascarada tienen el peor pronóstico. Información abundante en un solo registro, incluida la variabilidad. Las desventajas del MAPA: alto costo, limitada disponibilidad, para algunos pacientes puede ser muy incómodo. Y, bueno, ambos métodos, que son métodos oxidométricos, tienen desventajas en los pacientes con fibrilación auricular o en pacientes obesos, en los cuales no toleran el MAPA, se terminan sacando el equipo antes de terminar el registro de las 24 horas. Y un comentario final respecto a que si tiene la presión elevada en consultorio, en la presión elevada en el MAPA y la presión elevada en el AMPA, es mucho peor que si tiene ninguno o solo uno de esos valores. O sea, si hay coincidencia entre los tres parámetros que medimos, tiene un mayor pronóstico en la mortalidad. Entonces tenemos que tener un registro de las tres cosas en lo posible para ver un poco pacientes de mayor riesgo. Entonces, mensaje para llevar a la casa, aunque creo que todos están en su casa, y si alguien no está en su casa probablemente esté trabajando, espero que así sea. La presión arterial muestra grandes fluctuaciones durante el día y la noche, por lo que la presión medida en el consultorio no es un buen reflejo de la verdadera carga hipertensiva del paciente. La medición fuera del consultorio, en especial con el registro de MAPA, identifica fenotipos de presión arterial bien definidos: hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, y estos permiten una mejor decisión terapéutica y implican un pronóstico independiente de otros factores de riesgo. La hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada son fenotipos que se identifican en comparación con que no son detectables, obviamente, con la presión medida en el consultorio. Los fenotipos DIPER, el morning surge, la variabilidad a corto plazo, se pueden hablar con el MAPA, identifican condiciones de mayor riesgo y mortalidad, y pueden tener algunas implicancias en las decisiones terapéuticas, cuyo beneficio aún está por determinar. No está muy claro qué debemos hacer cuando encontramos estas condiciones, pero sí está claro que identifican población de mayor riesgo. Las guías de hipertensión, como mencionó Rubén, de las diversas sociedades cada vez van incorporando con mayor énfasis la medición fuera del consultorio, y siendo la única restricción en el caso del MAPA el costo. Si no fuera por el costo, realmente deberíamos hacer MAPA en todos los pacientes que no tengan una hipertensión severa, porque en hipertensión severo debemos iniciar medicación de manera inmediata. Muchas gracias por la atención y esperamos si hay preguntas. Dejo de compartir pantalla. Okay, no sé si se escuchó muy claro. Gracias. Sí, muy bien, doctor. Gusto de haberlo escuchado a dos excelentes ponentes, ¿no? La última charla del doctor Martín Salazar, profesor de medicina de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma. Yo creo que estas dos excelentes conferencias nos llevan a algunas reflexiones, ¿no? No es tan sencillo medir la presión arterial. O sea, mucha gente, incluso muchos médicos piensan que tener el diagnóstico de hipertensión arterial es fácil. Y ya hemos visto nosotros las tremendas variabilidades que se presentan. No existen dos hipertensos iguales, ¿no? Durante el día, la noche, he tenido pacientes, por ejemplo, que trabajan durante la noche y son hipertensos. O sea, ¿cómo replanteamos en ese paciente esa situación? O replantear también los conceptos de la hipertensión de bata blanca. Yo recuerdo mucho a una paciente que ya de edad iba a la clínica y en la clínica, bueno, le subía la presión porque tenía lo de bata blanca,
pero también se dieron cuenta que en su casa, cuando le tomaba la presión una persona extraña, un médico que no era de su confianza, le subía la presión, o cuando una de las enfermeras, auxiliares de enfermería, que normalmente siempre iba y le tomaba la presión, no pasaba nada, pero cuando llegaba la de reemplazo, ahí sí le subía la presión. Entonces también todas esas variables hay que tenerlas en cuenta, y sobre todo para ver el tema del tratamiento. O sea, pues si no tienes dos hipertensos iguales, entonces el tratamiento tiene que ser completamente adecuado al tipo de hipertenso que tenemos al frente. Tengo algunas preguntas acá en el chat. Tengo una pregunta del doctor Félix Medina, ¿no? Está, creo que, a ver, déjenme ver aquí. Sí, dice, va dirigida al doctor Romero. Dice, ¿podemos iniciar terapia antihipertensiva con los datos del AMPA? ¿Y cuál es el régimen de monitoreo que recomiendan, habida cuenta los consensos de las diferentes sociedades mundiales, ¿no? La americana, británica, europea, incluso la japonesa? Adelante, doctor Romero. Gracias, doctor Félix Medina, por la pregunta, doctor Viso, por compartirla. Pregunta compleja, porque en realidad si es un paciente que no es hipertenso severo, es un paciente al que deberíamos considerar primero realizar un mapa. El mapa no excluye al AMPA y el AMPA no excluye al mapa. Ambos métodos son complementarios. Entonces, con mayor razón, si en este paciente yo tengo un perfil de apnea del sueño, por ejemplo, un paciente roncador, un paciente obeso, un paciente diabético, un paciente fumador, un paciente adulto mayor, es importante en él considerar el patrón nocturno de la cifra de presión arterial. La vida cuenta además que la hipertensión nocturna es la que más mata. Pero, como ahí he visto una pregunta además en el chat, estamos en un tiempo complejo. Hay mucha gente que no se va a aparecer por el consultorio, que no piensan ir para nada para el consultorio, no van a ir a la clínica, no van a ir al hospital, y lo único que tenemos a la mano son elementos como un tensiómetro oscilométrico adecuado que podamos brindarle y que el paciente nos va a ir reportando, ¿no? Entonces, si no hay opción de hacerle mapa a un paciente con un perfil clínico que me pudiese hacer sospechar de un patrón de variabilidad nocturna diferente, no me queda otra. Tendré que ir probando. Obviamente estoy hablando de un paciente que no se aparece por el consultorio. Va a ser complicado evaluarlo con un electrocardiograma o una ecografía cardíaca, y ya me van a ir dando luces de cuánto tiempo y cómo es que el paciente ha ido evolucionando en su hipertensión arterial. Pero en el momento actual yo diría que va a ser bastante frecuente que nosotros indiquemos terapia antihipertensiva fundamentalmente solo con un registro de AMPA, y mucho más todavía con un registro como el que estamos haciendo ahorita nosotros, dictado a través de una pantalla de computadora. O sea, nos ha pasado, me ha pasado, lo he hecho, y bueno, finalmente tenemos chance de seguir al paciente. ¿Y cómo hay que seguir a un paciente? Bueno, es claro que cuando uno empieza un tratamiento antihipertensivo farmacológico, tiene que esperar a que el medicamento haga efecto. Y el medicamento hace efecto, alcanzamos un perfil, digamos, de estabilidad de la medicación y de un impacto sobre las cifras tensionales luego de 2 a 4 semanas de un mantenimiento y una dosificación continua y una administración continua también, de un cumplimiento y una adherencia correcta del paciente. Entonces, luego de las 2 semanas es que empieza la valoración en cuanto al monitoreo y en cuanto al control del impacto de nuestro tratamiento realmente. ¿Cómo debe hacerse? Ciertamente existen dos opciones: 4 días o 7 días de valoración de la cifra de presión arterial, con 2 medidas por la mañana y 2 medidas por la tarde. Temprano en la mañana, después de levantarse y permanecer algunos minutos ya fuera de la cama, y antes de acostarse. 2 medidas separadas por lo menos 1 a 2 minutos una de la otra. Si se puede 3, se descarta la primera y se suman las 2 siguientes y se establece un promedio de la mañana, de la tarde. Y que dice además la indicación que se establecen cuando se trata de 7 días, no 7, sino 8. Entonces se descarta el primer día, y cuando son 3 días, no 3, sino 4, y se descartan las medidas del primer día. Entonces tenemos cifras
de 7 días para el control semanal y de 3 días para el control más corto de 3 días, idealmente en días consecutivos. De allí se establecen los promedios y el corte es 135,85. Hasta ahí la respuesta, doctor. Ok, muchas gracias, doctor Romero. Tengo aquí una pregunta del doctor Barreto, ¿no? Que nos dice, bueno, que la conclusión es que ambos métodos son complementarios, pero dice, últimamente hay tendencia a recomendar el tratamiento antihipertensivo de noche. ¿Se justificaría sin mapa de 24 horas, sabiendo que hay overdippers y que podríamos hacer iatrogenia? ¿Qué dice el doctor Salazar? Bueno, como se ha dicho, el mapa identifica el patrón nocturno. Yo creo que hay que tener ese valor para poder indicar medicación en la noche. Hay pacientes que tienen hipertensión durante el día y en la noche tienen una buena respuesta de descenso nocturno, que son pacientes que tienen mucho estrés, que tienen una vida muy agitada, y todo es que se echan en su cama y la presión desciende de manera adecuada y tienen valores normales de presión arterial, en promedio normal, durante la noche. Entonces yo creo que para poder fortalecer un tratamiento nocturno, tenemos que tener un registro de mapa que nos justifique que en la noche ese paciente no tenga un descenso o que también sea presente valores de criterio de hipertensión durante la noche para repartir la medicina, no dar toda la medicina en la noche, pero sí para utilizar parte del tratamiento. En algunos casos, en los casos, por ejemplo, de hipotensión ortostática, sí, muchas veces tengo que dar todo el tratamiento en la noche porque ese paciente, mientras duerme, tiene valores muy altos y apenas se levanta, se comienza a bajar la presión arterial. Entonces, repito, para poder justificar o indicar un esquema de tratamiento, el patrón nocturno nos va a ayudar mucho y tenemos que tener un registro de mapa. En relación a un comentario sobre la pregunta anterior, en que, bueno, ahora estamos aprendiendo a hacer esto, a hacer telemedicina, y estamos diciéndole que al paciente se mida la presión, haga varios registros y nos ayude a tomar decisiones en su tratamiento para saber si está controlado y en algunos casos para iniciar tratamiento farmacológica. Entonces tenemos que explicar al paciente, tenemos que ver las limitaciones del equipo, cómo usar el equipo, tenemos que explicárselo y calmar un poco la ansiedad del paciente, porque los pacientes piensan que hoy día arranca tratamiento farmacológico y mañana tiene que estar con la presión normal. Y lo están llamando y dicen, doctor, se prosiguió con la presión alta, ¿por qué no me baja? Un poco de paciencia, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia, explicar el procedimiento, aprender a hacer esta consulta de telemedicina que hoy en día va a tener mucha fuerza y que con esta segunda ola probablemente va a tener un repunte de telemedicina porque las personas mayores no quieren salir de su casa. Entonces, cada día nosotros en la clínica tenemos un horario de telemedicina y los requerimientos cada vez son mayores, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a explicarle al paciente qué equipo debe usar, no usar los equipos de muñeca, usar marcas recomendadas y equipos validados, los modelos ¿para qué? Hay que decirlo, la marca Omron o la marca es la que tiene más equipos validados, no es propaganda, pero es la que tiene más equipos validados y es lo que más se dispone en el medio. Cuando uno ve investigación, casi todas las investigaciones se hacen con equipos Omron, y la mayoría de sus equipos están validados. Entonces, hay que recomendar un esquema, un equipo adecuado, hay que recomendar, como dijo Rubén, un patrón de cómo hacerse las mediciones, hay que calmar al paciente para decirle, bueno, ok, señor, usted no se preocupe, va a ir bajando poco a poco, tiene que tener paciencia, no se mida la presión a cada rato, porque si no quiere tomar medicación cada vez que se encuentra por encima del valor normal, alguien le dijo que tenía que tomar el captopril sublingual y comienza a medicarse y perturba el curso de la presión arterial y comienza a tener después hipotensión. Entonces hay que explicar al paciente a veces más de lo que haríamos en la consulta regular de presencial, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que es muy, muy importante conocer la hora del día en que el paciente tiene sus picos de hipertensión, ¿no? Yo recuerdo mucho paciente que con un poco de culpa decía, doctor, a mí me dejaron mi pastilla que la tome todos los días en el desayuno, pero ¿sabe qué? Yo prefiero tomármela en la noche, porque a esa hora yo tengo presión alta. O sea, el paciente ya sabía que a esa hora él, antes de acostarse, le tomar la presión la tenía un poco alta, entonces él en su lógica decía, la de la mañana no me cubre, entonces me la voy a tomar a las 7 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Entonces, esa es la tremenda importancia que tiene saber a la hora que están los picos de presión, ¿no? Y yo creo que ahí el mapa es muy importante. Tenemos otra pregunta acá
que nos dice: el criterio de hipertensión en cifras mayores de 130/80 es aplicable en todas las edades. ¿Cuál es el criterio de hipertensión para los mayores de 60? Es una pregunta que siempre están reiteradamente haciéndonos en todos los eventos, ¿no? ¿Qué dice, doctor Romero? Gracias por la oportunidad de la pregunta, para contestar la pregunta, doctor Viso. En realidad, hoy por hoy tenemos dos corrientes claras, categóricas, ¿no? La corriente europea, que aún conserva la cifra de presión arterial de 140/90 hacia arriba para definir al paciente como hipertenso. Y la corriente americana, en donde el paciente ya es considerado hipertenso con cifras superiores a 130/80. Entonces, primero, depende mucho de a qué escuela uno esté fidelizado. Sin embargo, para ambas escuelas el manejo es más o menos parecido. Eso es en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la cualificación del paciente en relación a si es hipertenso o no es hipertenso. El manejo implica, para todos los casos, manejo o optimización de las medidas no farmacológicas. Significa estilo de vida, alimentación saludable y actividad física, fundamentalmente, con todos los parámetros que estos dos conceptos implican. Entonces, si es un paciente que, según la escuela americana, lo voy a catalogar como hipertenso con 130/80, deberé definir su perfil de riesgo. Deberé definir si es un paciente con riesgo muy alto, riesgo moderado o riesgo bajo, para definir la actuación en cuanto a medida terapéutica que voy a tener. Si yo me fijo en el grupo de los pacientes de 60 años o mayores de 60 años, entonces el concepto sigue siendo el mismo. Salvo que allí yo tenga en función a su perfil de riesgo alguna valoración o alguna decisión terapéutica en relación a si tiene 130/80 o más de 140/90. Pues la cosa es clara, ¿no? O sea, el valor o el diagnóstico de presión arterial sigue siendo así. Los americanos dicen 130/80 con un perfil de manejo bastante similar para la misma cifra que los europeos, y para los europeos el diagnóstico, el punto de corte sigue siendo 140/90. Ahí estaría la respuesta de mi lado, doctor Viso. O sea que ya eso es independiente de la edad que tenga. Porque a veces, clásicamente, se piensa que los pacientes que ya son mayores de 60, de 70, debemos ser un poco laxos con la presión. Y yo recuerdo, pues, antiguamente, y acá hay algunos profesores que también peinan canas, que los maestros decían, la presión era la sistólica más la edad, ¿no? 100 más la edad, que eso era la tolerancia de la sistólica, ¿no? O sea, era una cosa que era completamente errada a la luz de los estudios. Correcto. Ocurre que en todo caso, hoy por hoy, en lo que ya para efecto de tratamiento y para efecto de impacto del tratamiento, pacientes por encima de 80 años que tengan una cifra de presión arterial alrededor de 140, 150, y los veamos lábiles o delicados o fácilmente, en donde fácilmente podamos tener efectos secundarios de la medicación, entonces en ellos tenemos que ser muy cautos, ¿no? El paciente que tiene una condición diferente, que se vale por sí mismo, que tiene otro esquema corporal, otra fortaleza, digamos, ese es otro paciente. Entonces en él se puede ser un poco más incisivo con el tratamiento. Depende mucho del perfil, y la condición que tenga el paciente, ¿no? No solamente la edad, y eso se ha discutido muchas veces también. La edad no es lo único que cuenta. Implica o es muy importante la condición en la que esté el paciente, aun cuando sea un adulto mayor de más de 80. No, sin duda, sin duda. Hay pacientes de octogenarios que tienen una salud cardiovascular mejor que cualquiera menor de 40 años. Tengo una última pregunta acá para el doctor Salazar. Nos dice, si no considera utilidad alguna a la variabilidad de la presión arterial, cuyo parámetro más común es la desviación estándar, y a partir del IGA trial, ¿qué hacemos? La desviación estándar, solo desviación estándar, resulta siendo engañosa, porque, como les decía hace un rato, puede ser que alguien tenga la presión muy estable durante el día y descienda mucho durante la noche, y el dato que nos da el mapa da una desviación estándar amplia,
cuando realmente su presión ha estado muy estable. Y otra persona que tenga subidas y bajadas muy frecuentes de la presión puede tener una misma desviación estándar, y es claro que es diferente alguien que está todo el día con variabilidad comparado con alguien que tiene estable en el día y estable en la noche, y se produce una gran diferencia. Por eso hay otros parámetros que se utilizan, que es la relación del día con la noche, y otro parámetro más complicado, que no lo puse, pero es una fórmula bien compleja, donde utiliza las variaciones, el número de medidas, el número de intervalo entre las medidas, utiliza una serie de parámetros y mide mejor la variabilidad. Ese parámetro tiene un mejor correlato con el riesgo cardiovascular que la desviación estándar sola. La desviación estándar sola, como nos lo da el equipo, no refleja realmente la variabilidad real del paciente. Es preferible hacer variabilidad diurna y variabilidad nocturna y hacer una comparación entre las dos, pero no medir solo la desviación estándar, porque eso es problemático. En relación a la pregunta anterior, solo una opinión respecto a que la guía americana no hace distinción en la edad. La verdad dice, si tú eres joven, si tú eres adulto o si eres mayor, dice el mismo concepto, no diferencia. En cambio, la guía europea sí hace diferencias en cuanto a su criterio diagnóstico, pero solo para la presión medida en consultorio. Para el mapa no hace ninguna distinción, decir que hay una diferencia para hacer un diagnóstico por mapa en una persona joven o en una persona mayor. Por el detalle que la presión en consultorio va subiendo conforme avanza la edad, pero la presión en el mapa no se incrementa en la misma proporción que se incrementa la presión medida por consulta. De tal manera de que para lo que es el mapa no hay una diferenciación. Tal vez la diferencia está en la agresividad en el tratamiento. Cuanto mayor sea la edad, debemos ser más cautos en tratar de instalar una terapia más agresiva, en especial los octogenarios. No se comienza con 2 fármacos, a pesar que la diferencia puede ser más de 20 milímetros respecto a la presión ideal que deberíamos tener para ese paciente, porque ellos tienen a veces respuestas exageradas, respuestas que pueden ser excesivas en algunos casos, y hay que tener mucho más cuidado en ese grupo etario, sobre todo en los octogenarios, que es una población que está creciendo cada vez más, ¿no? Y esto de que pintan canas, el doctor Rubén creo que tiene tinte, pero me está haciendo un poquito de trampa. Se ve con Tintán. Una pregunta para los dos. Hay muchos pacientes hipertensos que, independiente de la medicación antihipertensiva que utilizan, por temas prostáticos usan en la noche tamsulosina. ¿Eso genera, ustedes han visto una gran variación, algún problema, interfiere o los mejora, los empeora? ¿Qué dice Rubén? Interesante la pregunta, doctor, y la verdad que la respuesta a la tamsulosina en cuanto a la cifra de presión arterial es variada. No todos responden igual. A muchos. He tenido la oportunidad de ver pacientes con tamsulosina antes, digamos, y después de un mapa, ¿no? O sea, más bien dicho, con mapa antes de la tamsulosina y mapa después de la tamsulosina. Digamos que es muy variada esa respuesta. Por lo menos con tamsulosina sucede así. En algunos sí les generan, quienes son más lábiles, les genera una caída importante de la cifra de presión arterial, los convierte inclusive en pacientes a quienes hay que retirarle la medicación antihipertensiva y dejarlo solamente con tamsulosina. Lo hemos hecho. Y a medida que va pasando el tiempo, ese efecto se nota mucho más todavía. O sea, en la medida que el paciente va avanzando en edad, ese efecto de la tamsulosina se nota mucho más. Ni hablar de la terazosina, ¿no? Ese medicamento sí es complejo, e incluso hay mucho paciente que anda en esa edad de 80 y más años, en donde nos ha tocado ver en la práctica pacientes con hipertensión resistente, en donde asociando en la noche terazosina hemos tenido una buena respuesta y hemos conseguido ahí matar, claro, si cabe el término, 2 pájaros de un tiro, ¿no? No, pero la otra percepción también que al menos particularmente yo tengo es que si el paciente con prostático que se levantaba 10 veces a miccionar y por ese motivo le podía subir más la presión nocturna, por el efecto de la tamsulosina se levanta mucho menos y de pronto secundariamente o indirectamente controla mejor la presión. No sé, o sea, es una percepción clínica simplemente. Doctor Salazar, ¿qué opinión le merece reportar la presión de pulso en el mapa? Bueno, inicialmente se consideró que la presión diastólica era la que
daba el mayor riesgo cardiovascular. Eso se fue cambiando en el tiempo a cambiar la presión sistólica. Y se sabe que la presión de pulso puede ser un mejor predictor del riesgo cardiovascular, porque es la presión de pulso la diferencia y la que hace el mayor daño de órgano blanco, ¿no? Sin embargo, incluso, como le decía, los equipos tienen cierto error, a veces importante, en el cálculo de esa presión. La presión medida en el brazo, en la gente joven, tiene más alta la presión en el brazo que la presión central. Y eso va cambiando con la edad. No es lo mismo. Por eso es que la presión de pulso hay que tenerla en cuenta, pero no hay una indicación de que tengamos que tomar decisiones en la presión de pulso. Tal vez lo que sí tenemos que tener en cuenta en la presión de pulso es la presión diastólica, que no ande con presiones muy bajas, sobre todo en pacientes coronarios, porque hay hipoperfusión coronaria, la perfusión del ventrículo izquierdo, o sea, a través de la coronaria izquierda, es predominantemente en diástole. Si la presión diastólica baja mucho, sobre todo menos de 60, comienza a haber problemas de perfusión, sobre todo si tiene esa presión diastólica, con una frecuencia cardíaca por encima de 70. Y si tiene enfermedad coronaria, esas presiones muy bajas, ese diferencial muy amplio puede ser perjudicial para el paciente. En relación a la tansulosina, sí hay que tener en cuenta. Por eso, siempre que uno hace la consulta con un paciente, tiene que preguntarle todas las medicinas que toma. El paciente a veces no le dice, el urólogo me dio unas medicinas y no nos avisa que está asumado a su tratamiento un alfa bloqueante, que definitivamente tiene un efecto hipotensor y que en el caso de la hipotensión ortostática puede incrementar los síntomas de hipotensión ortostática. Hay que tener cuidado en ese grupo porque puede exacerbar y comenzar a tener síncopes las personas que antes andaban tranquilas. Entonces, siempre primero tenemos que tener en claro que los pacientes nos digan todas las medicinas que toman. Ahora ya sabemos que los inhibidores de SGLT2 van a también efecto hipotensor. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas medicinas que no son de manejo del cardiólogo tienen un efecto cardiovascular. En ellas, importante la tansulosina, los alfa bloqueantes, las nuevas drogas antidiabéticas, y tener en cuenta pues, que las personas mayores toman muchas medicinas por diversas cosas y pueden tener un efecto también cardiovascular de efecto hipotensor o de efecto en interferir con el tratamiento que nosotros le estamos indicando. Otras personas tienen temblor senil, muchas personas tienen adultos mayores que tienen temblor senil y se les indica el neurólogo un beta bloqueador. Se le indica propanolol y hay que tener en cuenta que el paciente está recibiendo eso. Hay que sumarlo dentro del esquema terapéutico que tiene. O sea, no tiene que conocer todas las medicinas que el paciente toma y trabajar con eso. No le puedo quitar a un paciente que está feliz de la vida, que orina 2 veces en la noche, cuando orinaba 10 veces, quitarle la tansulosina porque le baja mucho la presión. Tengo que acomodar mi medicación antihipertensiva a ese nuevo esquema, incluyendo el alfa bloqueante, porque eso le mejora la calidad de vida de esa persona y tenemos que acomodar nuestra terapia antihipertensiva a ese nuevo medicamento que ha sido sumado al tratamiento. Entonces, es importante, en los adultos mayores es todo un manejo especial de toda la medicación concomitante que reciben para tomar mejores decisiones. Así es. Sin duda, doctor. Estoy seguro que si le quita la tansulosina va a cambiar de cardiólogo. Bueno, yo creo que han sido dos magníficas ponencias. Las preguntas que hay en el chat han sido completamente resueltas. Y mis felicitaciones a ambos. Gracias también a la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial por este tipo de eventos. Y bueno, mi agradecimiento y buenas noches a todos ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor Viso. Gracias, doctor Salazar. Gracias, doctor Ríos. Un abrazo a cada uno. Nos vemos. Alan, nos vemos. Doctor Ríos, buenas noches.